a la voz, listos para sumergirnos en Piensa y hágase rico. Tenemos un montón de fragmentos de este clásico de Napoleon Hill y te advierto, es un viaje fascinante. Totalmente. Es denso, sí, pero no te preocupes, vamos desmenuzando las ideas principales para que puedas aplicarlas a tu vida. Pensá que este libro tiene casi un siglo y sigue más vigente que nunca. Exacto. Y lo interesante es que Hill no solo te dice cómo hacerse rico, sino que revela el secreto que usaron muchísimas personas exitosas de diferentes campos, desde Edison hasta el mismísimo Henry Ford. Sí, y lo que más me gusta es que Hill no se queda en la teoría. Él investigó a fondo a estas personas, muchos millonarios hechos a sí mismos, como Barnes. Conoce su historia. La de Barnes es increíble. Estaba obsesionado con trabajar con Edison. Y a pesar de no tener un mango, ni conocerlo personalmente, viajó hasta su oficina solo con la idea fija de ser su socio. Ese es el nivel de deseo del que habla Hill. No es un simple me gustaría, es una convicción a prueba de balas. Barnes no se dejó amilanar por las dificultades. Su deseo era más fuerte. Y eso es algo que todos podemos aplicar, ¿no? Porque seamos sinceros, ¿quién no se ha topado con un paredón y pensó en tirar la toalla? Pero Hill nos enseña que los fracasos son parte del camino. Y hasta necesarios. Totalmente. De hecho, en el libro cuenta la historia de un comerciante al que se le incendió la tienda varias veces. Imagínate el bajón. Pero en vez de rendirse, la reconstruyó una y otra vez. Cada vez más grande, mejor. Un ejemplo de aguante increíble. Y esto me lleva a otro punto clave. El poder de la creencia. Hill no solo habla de desear algo con todas tus fuerzas, sino de creer que es posible, incluso cuando todo parece ir en contra. Sí, y él lo experimentó en carne propia con su hijo. Nació con una discapacidad auditiva. Los médicos le dijeron que sería sordomudo, pero Hill se negó a aceptarlo. Creyó con tanta fuerza en la posibilidad de que su hijo oyera y hablara que de alguna manera influyó en el resultado. Es que la mente es poderosa, ¿no? Y acá entra en juego la autosugestión, una herramienta que, según Hill, puede transformar nuestra realidad. Exactamente. Básicamente se trata de repetir afirmaciones positivas, con convicción, como si estuviéramos, digamos, reprogramando nuestro disco rígido mental. ¿Te imaginas el poder que tiene eso? Claro, como si le estuviéramos dando órdenes precisas a nuestro cerebro para que trabaje en pos de nuestros deseos. Exacto. Y Hill lo relaciona con la fe. Dice que la fe no es algo mágico, sino un estado mental que podemos inducir a través de la autosugestión. Es como si tuviéramos la posibilidad de programar nuestra propia fe. Increíble. Y hablando de programar nuestra mente, Hill también le da mucha importancia a la imaginación. Y no solo para los artistas. Para nada. Él distingue dos tipos de imaginación. La sintética, que combina ideas existentes, y la creativa, esa que nos conecta con una especie de inteligencia universal, permitiéndonos crear cosas nuevas a partir de la nada. Como la historia de la tetera encantada. Para los que no la conocen, un hombre compra una tetera vieja y encuentra un mensaje. Un mensaje secreto que lo lleva a una fortuna. Lo loco. La riqueza no estaba en la tetera, sino en la idea que representaba. Exactamente. La imaginación nos permite ver oportunidades donde otros solo ven objetos sin valor. O sea que no es suficiente con desear y creer, también hay que imaginar el camino hacia nuestras metas. Y acá me surge una duda, ¿alcanza solo con soñar? Porque Hill también habla de la importancia del conocimiento especializado. Claro, y este punto es clave. No se trata de ser un sabelotodo, sino de volverte un experto en algo específico, en algo que realmente te apasione. Claro, como el caso del vendedor de fiambrería que cuando lo echaron, en vez de buscar otro trabajo similar, aprovechó sus conocimientos de contabilidad. Se convirtió en contador autónomo y exitoso. Exacto. El tipo tenía una base, pero decidió especializarse y convertir ese conocimiento en su fuente de ingresos. Exacto. El tipo tenía una base, pero decidió especializarse y convertir ese conocimiento en su fuente de ingresos. Así que sí, la especialización es clave. Es como un GPS que te guía al éxito en un área específica. Buenísimo. O sea que no es suficiente con desear, creer, imaginar. También hay que tener herramientas. Y hablando de guía, ¿qué me decís del mastermind, ese del que habla Hill? El mastermind. Es fundamental para Hill. Dice que incluso las mentes más brillantes necesitan un equipo. No se trata solo de tener amigos que te alienten, ¿eh? Es algo más estratégico. Totalmente. El mastermind es tu grupo de consejeros, mentores, elegidos cuidadosamente para que te acompañen en tu camino al éxito. Imagínate la potencia de tener varias mentes brillantes trabajando juntas para ayudarte a vos. Suena poderoso. ¿Tenés algún ejemplo de mastermind así, histórico? Escuchas. ¿Ya? El propio Henry Ford tenía su círculo de confianza ahí con genios como Edison, Firestone, Burroughs. Imagínate las conversaciones que deben haber tenido. Impresionante. Es como si sumaran sus superpoderes mentales para crear algo aún más grande. Y hablando de cosas fuertes, llega el momento de hablar de un tema que quizás puede generar polémica.
La energía sexual. Sí, es un tema delicado, sí. Pero importante entender en el contexto del libro. Hill no está promoviendo la promiscuidad ni nada por el estilo. Él veía la energía sexual como una fuerza muy, muy poderosa que, bien canalizada, puede impulsar el éxito. Una especie de combustible interno que, en vez de dejarlo Digamos. desperdiciarse, lo usas a tu favor. Exacto, como si fuera un motor interno que podemos usar a nuestro favor. Pero ojo, que Hill también habla de otros aspectos igual de importantes, como el sexto sentido, por ejemplo. El sexto sentido, ¿te referís a la intuición? ¿A las corazonadas? Sí, algo así. Mm. Hill creía que todos tenemos acceso a una inteligencia superior que nos puede guiar. No es algo mágico, sino una capacidad que podemos desarrollar si aprendemos a escuchar nuestra voz interior. Claro, como esas veces que algo te dice que vayas por un camino en vez de otro. A veces le hacemos caso, a veces no. Exacto. Y Hill propone una técnica muy interesante para conectar con esa sabiduría. Los consejeros invisibles. Consejeros invisibles. Sí, básicamente se trata de visualizar a personas que admiramos, ya sean personajes históricos o mentores, figuras inspiradoras, y tener una reunión con ellos en nuestra mente para pedirles consejo. Es como crear nuestro propio Dream Team de mentores, pero imaginarios. Suena película, pero pensándolo bien, es como tener una charla inspiradora con nosotros mismos, ¿no? Usando la imagen de personas que consideramos ejemplos a seguir. Exactamente. Y esto nos lleva a otro punto fundamental, los 6 miedos básicos que según Hill nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. 6 miedos. ¿Cuáles son? Contámelo todo. Ahí vamos. Hill habla del miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y finalmente a la muerte. Son miedos universales, ¿no? Todos los experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Claro, es imposible escapar de sus miedos. Están ahí, latentes. ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo los combatimos? Lo importante, según Hill, es no dejar que nos paralicen. Él nos propone identificar esos miedos, entender cómo se manifiestan en nuestra vida y finalmente desarrollar estrategias para superarlos. Es decir, no se trata de negarlos, sino de enfrentarlos. ¿Y qué pasa con las excusas? Hill también habla de eso. Por supuesto. De hecho, considera las excusas como uno de los principales enemigos del éxito. Según Hill, las excusas son una forma de autosabotaje, una manera de evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Es como cuando decimos, no tengo tiempo, no tengo recursos, no sé cómo hacerlo. Siempre hay una excusa a mano para justificar nuestra inacción. Exacto. Y lo peor es que, con el tiempo, esas excusas se convierten en una profecía autocumplida. Si nos convencimos de que no podemos hacer algo, al final terminamos creyéndolo y por lo tanto no lo hacemos. Exactamente. Por eso Hill nos propone un ejercicio de autoanálisis para identificar nuestras excusas más frecuentes y entender por qué las usamos. O sea, hacer un trabajo de introspección para descubrir qué hay detrás de esas excusas. Exacto. Porque una vez que identificamos la raíz del problema, podemos empezar a trabajar para solucionarlo. Y hablando de soluciones, ¿qué propone Hill para combatir la indecisión? Me imagino que para él, la capacidad de tomar decisiones es fundamental para el éxito. Tienes razón. De hecho, Hill dedica un capítulo entero a la importancia de la decisión. Para él, la falta de decisión es una de las principales causas del fracaso. Claro, porque si no nos decidimos a actuar, nos quedamos estancados. Exacto. Y para desarrollar nuestra capacidad de tomar decisiones, Hill nos da algunos consejos muy interesantes. Por ejemplo, nos recomienda no dejarnos influenciar por las opiniones de los demás, confiar en nuestro propio criterio y una vez que tomamos una decisión, mantenernos firmes en ella. Es decir, dejar de lado el qué dirán y seguir nuestro propio camino. Exactamente. Y esto nos lleva a otro concepto clave en el libro. La perseverancia. Claro, porque de nada sirve tomar una decisión si después abandonamos a la primera dificultad. Exacto. Hill compara la perseverancia con el carbón que se convierte en acero. Es lo que le da fuerza y resistencia a nuestro carácter. Es decir, la perseverancia es como un músculo que se fortalece con el entrenamiento. Exacto. Y para mantenernos motivados, Hill nos recuerda que todos los que han logrado grandes cosas han pasado por momentos de adversidad, pero la diferencia entre los que triunfan y los que fracasan es que los primeros nunca se rinden. O sea que la perseverancia es la clave para convertir los fracasos en aprendizaje y seguir adelante. Y hablando de gente que ha logrado grandes cosas, Hill menciona a muchos personajes históricos en su libro, ¿no? Sí, usa ejemplos de personas como Thomas Edison, Henry Ford, Abraham Lincoln, para ilustrar los principios que describe. Y una figura que aparece varias veces es Andrew Carnegie, ¿verdad? Claro. Carnegie fue una especie de mentor para Hill y le inspiró a escribir
piense y hágase rico. De hecho, el libro está basado en las enseñanzas de Carnegie sobre el éxito. O sea que Carnegie era un experto en eso de pensar y hacerse rico. ¿Y qué podemos aprender de él? Carnegie creía que la clave del éxito estaba en la organización del esfuerzo, en la cooperación entre las personas. De hecho, fue uno de los pioneros en la creación de grandes empresas, donde muchas mentes trabajaban juntas para lograr un objetivo común. Es decir, que no se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de forma inteligente en equipo, con un plan bien definido. ¿Y cómo se relaciona esto con el poder del trabajo en equipo, del que habla Hill? Hill considera el trabajo en equipo como una de las claves del éxito y lo define como la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para el logro de un propósito definido. Es como si cada miembro del equipo aportara una pieza del rompecabezas y juntos lograran algo mucho más grande que lo que podrían lograr individualmente. ¿Y qué pasa con la parte más espiritual del libro? Hill también habla de la conexión con una inteligencia superior, ¿no? Sí, Hill creía que existe una inteligencia infinita a la que podemos acceder a través de nuestro sexto sentido y que esta inteligencia puede guiarnos hacia el éxito. Claro, es como si tuviéramos un consejero invisible que nos susurra al oído las mejores decisiones. ¿Y cómo podemos conectar con esta inteligencia superior? Hill propone una técnica muy interesante que él llama consejeros invisibles. Se trata de visualizar a un grupo de personas que admiramos, ya sean personajes históricos, mentores o figuras inspiradoras, y reunirnos con ellos en nuestra imaginación para pedirles consejo. Es como si creáramos nuestro propio mastermind imaginario para nutrirnos de la sabiduría de grandes mentes. Y hablando de grandes mentes, Hill también destaca la importancia del conocimiento especializado, ¿verdad? Sí, para Hill no se trata solo de tener conocimientos generales, sino de ser un experto en un área específica. Él dice que el conocimiento especializado es lo que nos permite convertir nuestras ideas en algo tangible, en algo que genere valor para los demás. Claro, porque si no sabemos cómo aplicar nuestros conocimientos, de nada nos sirve tenerlos. Y en el libro hay un ejemplo muy bueno de esto, el del vendedor de fiambrería que se convirtió en contador, ¿no? Exacto. El tipo tenía conocimientos básicos de contabilidad, pero decidió especializarse y, gracias a eso, pudo crear su propio negocio. Claro, o sea que se trata de encontrar ese punto fuerte y, bueno, desarrollarlo al máximo, convertirnos en una especie de Heidi en nuestro campo, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde entra en juego otro concepto importante, la comercialización de nuestros servicios. Claro, porque de nada sirve tener el conocimiento si no sabemos cómo ofrecerlo al mundo. Exactamente. Hill nos dice que debemos crear un expediente completo, destacando nuestras habilidades, experiencia, logros. También ser claros sobre el tipo de trabajo que buscamos y estar preparados para demostrar nuestro valor. Es como crear nuestra propia marca personal, ¿no? Para diferenciarnos. Exactamente. Y para eso Hill nos da una serie de consejos muy prácticos. Por ejemplo, la importancia de cultivar una buena red de contactos, ser proactivos a la hora de buscar oportunidades y, bueno, saber vendernos de forma efectiva. Claro, porque a veces somos tímidos para hablar de nuestros logros, ¿no? O nos da cosa molestar a la gente con nuestro trabajo. Pero Hill nos recuerda, si no nos promocionamos a nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Tienes razón. Es como cuando tenemos un talento escondido y no lo compartimos con el mundo. Es una pena que se desperdicie. Totalmente. Y hablando de cosas que no queremos desperdiciar, Hill también nos advierte sobre las causas del fracaso, para que podamos evitarlas, claro. ¿Y cuáles son esas causas? Nos da una lista negra de cosas que no hay que hacer. Más o menos. Hill identifica 31 causas del fracaso, entre las que se encuentran. A ver. La falta de un propósito definido, la indecisión, la falta de persistencia, el miedo a la crítica, la procrastinación. Un combo letal. Me imagino que muchas de esas causas están interconectadas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si no tenemos un propósito claro, es fácil que nos dejemos llevar por la indecisión, ¿no? O que nos falte la motivación para perseverar. Y si a eso le sumamos el miedo a crítica, bueno, la procrastinación se vuelve nuestro pan de cada día. Claro, es como una cadena, ¿no? Bueno. Que nos va arrastrando hacia abajo. Exacto. Por eso, Hill insiste en la importancia de hacer un autoanálisis honesto para identificar nuestras debilidades y trabajar para superarlas. Es decir, tomar conciencia de nuestros puntos débiles para poder convertirlos en fortalezas. Exactamente. Y para eso, Hill nos ofrece una serie de herramientas, ejercicios prácticos que podemos implementar en nuestra vida diaria. Buenísimo. Entonces piense y hágase rico. No es un libro mágico que te soluciona la vida de un día para el otro, ¿no? Sino una guía para el desarrollo personal, el éxito. Exacto. Es un libro que te invita a reflexionar sobre tus propias creencias, a cuestionar tus límites y, en definitiva, a tomar las riendas de tu propio destino. Y animarse a soñar en grande, ¿no?
Porque si algo nos enseña Hill es que todo es posible si realmente nos lo proponemos. Totalmente. Como decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Buenísima frase. Ah, Y con esa inyección de inspiración, creo que podemos dar por concluido nuestro deep dive en Piense y hágase rico. ¿Qué te pareció? Un viaje fascinante por la mente de uno de los mayores referentes del desarrollo personal. Un libro que, a pesar de los años, sigue más vigente que nunca. Totalmente de acuerdo. Y a vos, que nos escuchas, te invitamos a que profundices en estos conceptos y sobre todo a que los pongas en práctica, en tu propia vida. Quién sabe, quizá la próxima historia de éxito que escuchemos sea la tuya.